Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El título del sermón de esta tarde es La respuesta del cristiano al sufrimiento. No se asusten. Por supuesto que nadie quiere sufrir, no somos masoquistas. Pero a veces, y lo veremos en ese tiempo que vamos a estar platicando, a veces el sufrimiento es inevitable, es parte de la vida. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Hay dos maneras de enfrentar el sufrimiento, la tuya y la de Dios, bajo tu perspectiva o bajo el prisma de Dios. Antes de entrar de lleno, mientras buscan su Biblia, un cuaderno, una pluma, hay mucho que anotar hoy, hay mucho que apuntar hoy. Quiero darte algo de trasfondo del pasaje que vamos a estudiar hoy. Y es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. En 19 de julio del año 64, el emperador Nerón prendió fuego a Roma. Y dicen que se sentó a tocar su lira, su arpa, mientras veía la ciudad siendo consumida por las llamas. Y ese hecho tiene un impacto muy profundo en lo que vamos a estudiar hoy. Roma era una ciudad con calles muy estrechas, todavía lo es. Hoy todavía Roma es una ciudad con calles muy estrechas, pero hace 2000 años las construcciones eran de madera, entonces era muy fácil que el fuego se esparciera tan rápidamente. Estructuras muy elevadas, repito, de madera. Y Nerón fue responsable por ese incendio. ¿Por qué Nerón prendió fuego a Roma? Nerón, en su locura, tenía la idea de, sobre las cenizas de Roma, construir Nerópolis, la ciudad de Nerón. Muy parecido a lo que Hitler quiso hacer con Berlín. De hecho, hay documentos, hay estructuras cerca de Berlín. La idea de Hitler era destruir Berlín, culpar a los judíos y aliados, y ahí mismo reconstruir Germania, la capital del Imperio Teutónico, un imperio que ele pensava que iba a durar 1000 años, según sus propias palabras, y que conquistaría todo el mundo. Pues antes de este hubo otro loco, satánico, que era Nerón. Nerón era tan malo que cuando murió lo cremaron y las cenizas fueron echadas al río Tíber, el río que cruza la ciudad de Roma. Por eso Nerón quemó a Roma para construir Nerópolis. No la construyó, por supuesto, no le alcanzó para hacerlo. Pero Nerón necesitaba de un chivo expiatorio y usó a los cristianos para eso. Culpó a los cristianos de incendiar a Roma. En la mente de la mayoría de los romanos, los cristianos eran los culpables. De por sí los cristianos ya adoraban a otro señor, que no era el emperador, era Cristo, claro. El problema del Imperio Romano con los cristianos fue este. No es que tenían su propia religión. Roma nunca vio eso como un problema. La Pax Romana se basaba en el hecho de que tú podrías adorar el Dios que quisiera, sin embargo, paga tributo a Roma. Y, número 2, el único curios, el único señor es César. Los romanos adoraban a otro señor, que por supuesto no era César, era Cristo. Y ahí empezaron todos los problemas. La pregunta si alguien era cristiano o no se convirtió en la parte más esencial de cualquier cargo en contra de personas que vivían bajo el Imperio Romano. El historiador Tácito reportó que Nerón hacía sus fiestas nocturnas en sus jardines, y el alumbrado de los jardines eran cristianos. Agarraban un cristiano, lo colocaban breya, lo amarraban en un palo, lo alzaban y lo prendían fuego.
espeluznante, ¿no? Pero era esa la realidad. Las fiestas de Nerón tenían como alumbrado a cristianos como antorchas. El doctor Herbert Horkman, en un libro llamado La persecución de la primera iglesia, escreveu isto, e cito: durante 200 años, desde Nerón en adelante, los líderes entre los cristianos eran considerados como anarquistas y ateos, y eran odiados de manera proporcional al cargo que ocupaban. Durante 200 años, convertirse en un cristiano significaba signo de locura, de demencia. El nadar en contra de la corriente del prejuicio popular era eso. El estar bajo la provisión del imperio, la posibilidad de que en cualquier momento vendría el encarcelamiento y la muerte en formas terribles. Durante 200 años, el que quería seguir a Cristo debía calcular el costo y estar preparado a pagar el mismo con su libertad y con su vida. Durante 200 años, ser cristiano era considerado un crimen. Significava sofrer por amor a Cristo. Fin de la cita. Ahora, ¿qué relación tiene el incendio de Roma con Primera de Pedro? La carta fue escrita al final del año 64, después de Cristo, obviamente, meses después del incendio. Y el rechazo a los cristianos era latente y era casi que unánime. Havia persecução e havia sofrimento. Por isso entendemos como empieza 1 de Pedro 4, versículo 12. A palavra diz assim: amados, não os sorprendais del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa estranha os acontecesse. Repito, nadie quer sofrer, não somos masoquistas. Pero a vezes o sofrimento é parte da vida, todos hemos sofrido. En alguna otra proporción. A veces es inevitable. A veces las personas dicen que la vida es solo sufrir. No es tanto así, pero el sufrimiento sí es parte de la vida. Y si alguien te dice otra cosa, es un mentiroso. En la porción que vamos a estudiar hoy, de 1 de Pedro, el apóstol nos presenta 4 cosas que son necesarias si queremos triunfar como cristianos en una situación de sufrimiento. Acuérdense, por favor, que el título es La respuesta del cristiano al sufrimiento. 4 cosas que debemos hacer. La primera, puede parecer muy pesimista, pero es muy realista. La primera cosa que tienes que hacer con el sufrimiento es espérelo. Porque a veces es inevitable. Otra vez, 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa estranha os acontecesse. O ponto aqui é: espere sofrimento. Quizá chegue, quizá não, pero que não te surpreenda. Não pense que é algo estranho, ajeno a tu vida como cristiano. Pedro, de maneira coerente, a lo largo de sua carta, disse que a persecução e o sofrimento para o cristiano é casi que inevitable. A surpresa é se não tiveres problemas. Eu sempre he dicho em Graça e Paz, um cristiano sem problemas é um cristiano em problemas. Porque justamente por ser cristiano e predicar a palavra, temos problemas. Quero que vá comigo a Juan. É mais, te lo vou ler. 1 de Juan 3:13, a palavra diz assim: hermanos míos, não os estranheis se o mundo os aborrece. Isso era Juan. Então, Pedro está fazendo eco da instrução que outros han dejado no Novo Testamento, de que não devemos sorprender-nos quando vem o sofrimento. De hecho, toda a carta habla de sofrimento. Repito, por supuesto que nadie quer sofrer, não somos masoquistas. Pero é impossível viver sem passar por algum tipo de situação de sofrimento. E é por isso que devemos dar uma resposta correta ante ele. Pedro quer que veamos o sofrimento desde uma perspectiva correta e bíblica. Pedro começa dizendo amados, uma palavra muito pastoral, verdade? Uma palavra de ternuras, uma palavra de compaixão,
es una palabra de afecto, es una palabra de preocupación, es un recordatorio de que son amados por Él, o sea, por Pedro, pero más que eso, son amados por Dios. Justamente en medio de esa pandemia, de ese aislamiento que estamos viviendo, el amor de Cristo no ha disminuido. Tanto es así que nos cuida, somos amados, estamos enfrentando un problema, sí. Hay sufrimiento a nivel mundial, sí, pero somos amados por Él, su amor nunca ha disminuido. Acuérdense que Pedro estaba escribiéndolos bajo el reinado terrible de Nerón. Sería muy fácil en este tipo de situación cuestionar el amor de Dios. ¿Cuántos no lo han hecho, verdad? Sería como decir, Dios, ¿de verdad me amas? ¿De verdad te preocupas por mí? Si es así, ¿por qué me está pasando eso? Imagínate que alguien te dice, Jesús quiere hacerte rico, saludable y próspero. Qué bueno, ¿no? Qué padre, ¿verdad? Y poco después de que entregas tu vida a Cristo, alguien empieza a usar a los cristianos como antorchas. Y es normal que alguien diga, no, espera un momento. No fue para eso que me convertí. No fue por eso que me entregué a Cristo. Y entonces Pedro nos da ese recordatorio hermoso. Son amados. Todavía Cristo nos ama. Todavía son amados por Dios. No les sorprenda de que estén siendo perseguidos y que sufran. No les sorprenda que la vida sea difícil. No les sorprenda cuando alguien responde con hostilidad a su testimonio de cristiano. No les sorprenda cuando no son promovidos en su trabajo, cuando sus colegas de trabajo son hostiles hacia ustedes, cuando son objeto de burla, cuando no reciben lo que merecen. No les sorprenda cuando sus vecinos parecen tener cierta hostilidad contra ustedes por una razón que ustedes ni siquiera pueden entender. Que eso no te sorprenda, decía Pedro. Algunas personas creen que si eres cristiano, todos los problemas se acaban. Y déjame decirte que eso no es verdad. Hay una gran diferencia. La persona que no tiene a Cristo sufre ataques de fuera hacia adentro, pero también se autoataca. Un ataque de dentro hacia afuera. Pero cuando la persona se entrega a Cristo, aun que los ataques externos sigan y quizá se intensifiquen, dentro de ti, como cristiano, hay paz. Hay paz. Ya no hay una autoflagelación emocional ni espiritual. Dentro de ti hay paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento te la da Cristo. Y entonces, aunque los ataques externos sigan, podremos salir adelante. Hay personas que no entienden bien eso. La palabra es usada para describir un horno, es el sufrimiento. La palabra es usada para describir un horno que derretía el metal para ser purgado de elementos ajenos a él. Entonces Pedro está diciendo, no te sorprendas cuando Dios te ponga en el horno para purificarte. El fuego de prueba aquí no es cualquier problema, está hablando de persecución debido a la fe, persecución por causa de la justicia de Dios, persecución debido a la identificación con Jesucristo. Déjame comentarte algo. Nadie aprende nada en las pruebas de Dios. Es que estoy a prueba, Dios me colocó a prueba. No, nadie aprende nada de eso por la sencilla razón de que cuando Dios te pone a prueba, tú sabes cómo salir de la prueba. Es como para que te recuerdes cómo salir de ahí. Es como el maestro que llega al primer día de clase y dice, guarda los libros, hay examen. ¿Tú crees que eso es lógico? No, claro que no es lógico. Ya comenté eso anteriormente y lo repito. Primero el maestro enseña la lección y después presentas un examen para saber lo que sabes. Así es Cristo. Si Él te pone a prueba es porque Él está seguro que tú ya aprendiste la lección, pero quizá no te acuerdes cómo responder a la lección. El horno que menciona Pedro aquí, de la persecución por fuego, es como si Cristo fuera un orfebre. Y entonces Él te agarra, te pone en el horno, se sienta para coordinar la prueba. El fuego saca la impureza del oro. El fuego hace con que salga una espuma negra del oro
isso lo purifica, e quando o oro sale do outro lado, está purificado e listo para ser usado. Por isso, se tu eres de los que diz, Senhor, úsame, Ele te vai colocar em um horno para purificar-te. Os problemas têm que ser entendidos assim, pero Cristo está aí, observando a prova. Cristo sabe que se o fogo é demasiado, te vai fundir, de nada vai servir. Pero se o fogo é mais baixo, de nada te vai ajudar. Por isso, entenda-lo, por favor, o horno que menciona Pedro aqui, no fogo. Isso é exatamente o que Pedro está dizendo. O sofrimento por causa de Cristo revela quem é genuíno e quem é falso. Os farsantes, os que enganam, não se vão a quedar. Essa é a razão por la que a lo largo de los años sempre hemos escuchado e vivido uma persecução de la igreja para purificá-la nada mais. E no versículo que estamos estudando, há uma frase, os ha sobrevenido. Empieza com amados e sigue com esse fogo que os ha sobrevenido. É um verbo interessante. O original grego é subaino. Subaino. Significa, resulta que caiu. Deus lo permitiu e lo desenhou para que seas purificado, para que seas limpiado. Primeiro, prueba se eres verdadeiramente cristiano ou não, e depois limpia a escória de tu vida. É outra vez o oro en el horno, verdade? A persecução, a aflicção e o sofrimento não são acidentales, nem interferem com o plano de Deus, estão aí, porque são parte do plano de Deus. Quero aclarar, Deus não quer que sufras, pero o sofrimento a vezes é inevitável. Que harás com o sofrimento? Que harás com o sofrimento? Então, o primeiro que tens que entender é que o sofrimento há que esperá-lo. Número 1. Quero dizer-te que isso ajuda muito. Significa que não te deve surpreender o sofrimento, porque Deus está contigo e Deus te ama, a um meio de sofrimento. Número 1, o sofrimento, espere-lo. Quizá chegue, quizá não. De todas maneiras, espere-lo. Número 2, o que nos disse Pedro. Número 2, e parece uma loucura o que te vou dizer, pero alguns vão pensar, pastores, que não se pode. Não, sim se pode. Número 2, regocíjate en el sofrimento. Te vou repetir. Se me escuchaste bem, regocíjate en el sofrimento. Oye, pastor Ângelo, me acaba de dizer que não somos masoquistas. Claro, não lo somos. Pero te vou explicar o que é isso. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 14. Sino gozaos por quanto sois participantes de los padecimentos de Cristo, para que também en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois humillados por el nombre de Cristo, sois bem-aventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok. Simplesmente toma essa pequena palavra do versículo 13, gozaos, e essa é a atitude correta em meio da aflição, de rechazo, de qualquer coisa que o mundo traga em contra de ti, por causa da justiça, por causa do nome de Cristo em ti. Te ofende porque eres cristiano? Gózate. Algo estamos fazendo bem. Diz o texto que o motivo de por que devemos gozar-nos em sofrimentos é porque Cristo sofreu lo mismo antes de nós. Se Cristo sofreu por predicar sua palavra, quem eres tu e quem sou eu para não sofrer predicando a mesma palavra? A palavra cristiano significa pequeno Cristo. Somos uma cópia daquele que é original. Pedro está dizendo, ustedes compartem o mesmo tipo de sofrimento que Jesus soportou por fazer o que é correto. Sofrimento por dizer o que é correto. Sofrimento por predicar o mensaje correto. Por isso, gózate. Algo estamos fazendo bem. Em Mateus capítulo 5, de versículo 10 ao 12, Cristo dijo isso. Bem-aventurados os que padecem persecução por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amém. El premio. Bem-aventurados sois quando por mi causa os vituperem e os persigam e digam toda classe de mal contra vosotros, mentindo. Gozaos e alegraos, porque vuestro galardón, ou seja, vuestro prêmio, tu prêmio, é grande nos cielos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vosotros.
Pablo entendia perfeitamente esse conceito. Miren Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, não só que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. E de regresso a nosso versículo, Pedro disse, síganse gozando para que também em la revelação de sua glória tenham grande alegria. Regocijar, gran alegria. La revelação de sua glória é o que Lucas 17:30 chama o dia em que o Hijo del Hombre é revelado em sua segunda venida. Assim será o dia em que o Hijo del Hombre se manifeste. É o dia do Senhor, é a grande alegria. Regocíjate. E Pedro añade algo no versículo 13. Então gocéis outra vez com grande alegria. Não uma alegria normal, com grande alegria. Quando ele disse gozaos, ou sigam-se gozando, a palavra aí é chairo, en el grego original, como foi escrito. É a palavra normal para gozo. Pero quando ele disse gocéis com grande alegria, significa regocijarte com um gozo muito, pero muito elevado, quase que sem limites. Significa que se eres feliz com Cristo, chegará o dia em que estarás em éxtasis de felicidade. ¿Dónde? En el cielo. Essa é a ideia. Prueba de salvação é sofrimento por causa de Cristo. Não tens que pagar para a salvação, não tens que sofrer para ter a salvação, pero se eres cristiano verdadeiro, significa que vas ao cielo, e se vas ao cielo, vas a padecer algo aqui na terra, é sofrimento a causa de Cristo. Tu recompensa eterna reflejará diretamente tu sofrimento temporal aqui. Tu sofrimento reflejará, hasta certo grado, tu fidelidade. Solo os fieles sofrem. Só os que são fieles a Cristo sofrem. Por outro lado, se eres um cristiano em secreto, vas a sofrer muito, porque não haverá como provar tu fidelidade ante Cristo. É o fogo da prueba. E na Bíblia está a história de la mamá de Juan e de Jacobo, que vino a Cristo com um pedido muito especial. Se atreveu a pedir algo increíblemente alto para os estándares de ellos. Miren isso. Mateus 20, e tem que ver com o sofrimento. Mateus 20, de versículo 20 ao 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Significa, Jesús, cuando tú estés sentado en tu trono, que el trono de la izquierda y de derecha sean para mis hijitos. Casi nada, ¿verdad? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Imagínense, ni sabían lo que estaban pidiendo. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cristo les dijo, mire, ¿podéis beber de la copa que estoy por beber? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Ele quis dizer que a glória está relacionada com o sofrimento. O sea, querem ser crucificados comigo e pagar o preço por toda a humanidade, não lo podem fazer. Era a copa do sofrimento. Ele estava dizendo, se esperam ser glorificados no reino que está por venir, mais vale que estén listos para soportar sofrimento aqui e agora. A glória eterna será proporcional ao sofrimento temporal, aqui e agora. Pero também há uma razão para regozijarte no presente, não só no céu, no futuro, para hoje. Observa nada mais o versículo 14, esta é uma razão presente para regozijarte. Se sois vituperados por el nome de Cristo, sois bem-aventurados. E regressamos a 1 de Pedro 4. Ser vituperado significa ser insultado, ser menospreciado. Alguma vez te insultaram por ser cristiano? Alguma vez te ofenderam por ser cristiano? Alguma vez te menospreciaram por ser cristiano? Eu creio que sim, nos passa a todos.
Entonces, si eres maltratado, menospreciado e insultado, si enfrentas indignidades, si eres tratado de manera injusta, no amable, no amorosa, si todo isso lo sufres por el nombre de Cristo, dice Pedro, regocíjate, vas por bom caminho. Vas por bom caminho. Cristo não te vai abandonar a la mitad del caminho. Ele estará contigo aí. Ahora, ¿qué queremos decir por el nombre de Cristo? Se ha mencionado en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo. Implica una proclamación pública del nombre de Cristo. No es ser cristiano para uno solo. No es nada más llevar el nombre de Cristo en sus corazones y mentes. Es proclamar el nombre de Cristo públicamente. Y quiero hablar contigo que eres cristiano, pero no quiere que nadie se entere. Estás mal. No hay galardón para ti, no hay premio para ti. El sufrimiento por causa de Cristo como prueba de fidelidad hacia Él viene del hecho de que has públicamente declarado que Cristo es tu Señor. Si no lo has hecho, estás en un error, y un error enorme. Los paganos decían, siempre están hablando de ese nombre, el nombre de Cristo. Siempre están predicando este nombre. ¿Sabe por qué metieron a Pedro en la cárcel? Porque le dijeron, has hablado de Cristo a toda la ciudad. Toda esa ciudad conoce a Cristo. ¿Te imaginas qué gozo? Que alguien diga eso de ti. Que has llenado a tu calle, a tu colonia, a tu alcaldía, a tu ciudad con el nombre de Cristo. Eso es un privilegio. Pues gózate, regocíjate, decía Pedro. ¿Crees de verdad que Cristo no defiende a los que predican su nombre? ¿Crees que Él no defiende a aquellos que son de Él? Sí lo hace, claro que lo hace. Quiero enseñarles algo en Hechos capítulo 5, de versículo 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, claro. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pedro les dijo, ¿a quién obedezco? ¿A ustedes o a mi Dios? Por supuesto que a mi Dios. Y tan pronto como los colocaban en la calle, con serios avisos, ya no hagan eso, ya no prediquen la palabra, ya no hablen de Cristo, inmediatamente ellos seguían haciendo y llenaron la ciudad con el nombre de Cristo. ¿Crees que Cristo no se gozaba con ellos? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Crees que Cristo no se goza contigo cuando tú hablas de Él, cuando tú predicas la palabra, cuando tú oras, cuando intercedes? Claro que sí, claro que el cielo se goza contigo, hermano y hermana. Claro que lo hace. Entonces dice Pedro, si son insultados porque proclaman el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados. ¿Qué quiere decir con que somos bienaventurados? Significa que ustedes son beneficiados. Bienaventurado, isso é um benefício por causa de Cristo. ¿Por quê? Porque o Espírito de Deus repousa sobre ustedes. E é um privilégio que nadie no Antigo Testamento tuvo jamás. Elías, Eliseu, Davi, menciona a alguém do Antigo Testamento. E sempre é assim. E o Espírito de Deus vino sobre Elias e profetizou. Sobre Eliseu e profetizou. E depois passavam 3 anos sem fazer nada no ministério, digamos assim. E depois, 3 anos depois, e vino a palavra de Jeová sobre Elias. A unção era, onde foi com isso, irmão e irmã? A unção era intermitente. Intermitente. Eles sabiam que chegaria um dia em que essa unção permaneceria no homem e na mulher, temeroso de Deus, claro. Eles sabiam e por isso, disse, os profetas inquiriam quando seria esse dia. E foi guardado o silêncio no céu. E no Antigo Testamento, a unção era intermitente. Porque o Espírito Santo de Deus não habitava em nadie. Hoje em dia, com a igreja, o Espírito de Deus habita em ti. E a unção é permanente em ti. Por isso, gózate. É um privilégio ser habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é o que dizia Pedro aqui. Isso é tremendo. A bendição não é
felicidad subjetiva, la bendición es presencia objetiva. Eres bienaventurado en medio del sufrimiento, debido a que puedes confiar que Dios hará justicia por ti y porque el Espíritu de Dios vive y habita en ti. Isso é tremendo, por isso bem-aventurados sois, bem-aventurados somos. Pedro está dizendo, ustedes estão sofrendo, claro, sí lo sé, pero tienen la presencia de Dios en ustedes, cosa que nadie en el Antiguo Testamento tuvo jamás. Ahora, permítame, en ese punto del sermón, de esa plática que estamos teniendo esta tarde, presentarles a un hombre que pasó por grandes problemas y persecuciones justamente por predicar la palabra. Se llamaba Esteban, considerado el primer mártir de la iglesia. Y cuando llegó al cielo, Cristo se levantó de su trono y lo recibió de pie, dice la palabra. Hechos, capítulo 6, versículo 8, dice así, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eu vou repetir, e Esteban, como estava Esteban? Lleno de gracia e de poder. Hacía grandes prodigios e señales entre el pueblo. Esteban estava haciendo grandes maravillas e señales em nome de Jesús e foi perseguido. E lo acusaram de blasfemia. Lo arrestaram, lo arrastraram, se lo llevaram, deram falso testemunho em contra de ele para acabá-lo. Viene el versículo 15, por favor. Hechos 6, 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, escuche bien eso, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro ¿de qué? De un ángel. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa vieron su rostro como el rostro de un ángel? Los ángeles son los seres que están más cerca de Dios, de su trono. Cuando estás cerca de Dios y Dios cerca de ti, no importa por lo que estés pasando, las personas te mirarán y verán la paz en tu rostro, la serenidad y la confianza que solo Dios puede dar. Hace algún tiempo, el año pasado, en Gracia y Paz, yo di una serie sobre el discurso del aposento alto. Fue maravilloso, fue hermoso, creo que está ahí en nuestras redes sociales, busquen por favor, es una serie. Y yo mencioné que Cristo dijo a sus discípulos en la noche que fue arrestado, dijo, mi paz os doy, no la paz que del mundo, sino la paz que yo doy, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es esa paz? Es la paz que uno tiene a pesar del sufrimiento, de la persecución y de los ataques. Fue la paz en Cristo que lo ayudó a ir a la cruz en calma, en tranquilidad. Por eso Cristo dijo a sus discípulos, mi paz, o sea, mi propia paz, la paz que me sostiene, la paz que tengo, mi paz os doy. Esa es la misma paz que Dios te da, mi hermano y mi hermana, cuando enfrentes situaciones terribles en tu vida. Es la paz de Cristo. Es la paz que hace con que tu rostro sea como el rostro de un ángel, o sea, en paz, porque estás cerca de Dios y Dios está cerca de ti. ¿Qué pasó con Esteban? Hechos capítulo 7, versículo 54 a 56, la palabra dice así. Oyendo esas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes, querían despedazarlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban hace algo fantástico porque narra, comenta toda la historia bíblica desde Génesis hasta ese momento en que él estaba ahí frente a ese concilio. Claro que Esteban no estaba en el periodo de Génesis, Esteban no conoció personalmente a Moisés, pero cuando está con Cristo, Él te llena y trae a memoria todo lo que has estudiado sobre Él, y por eso Esteban pudo hacer eso. De memoria y de corrido comentó toda la historia bíblica, conectó a Cristo con el Antiguo Testamento, y por eso enfurecieron.
porque sabiam que Estevão tinha razão. O Espírito de Deus vino sobre ele e literalmente tomou o controle de sua vida para que ele viera mais allá da hostilidade e o sofrimento momentâneo. É o que Cristo faz com nós, nos ajuda a ver mais allá do sofrimento que estamos vivendo. Hechos, capítulo 7, de versículos 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, o sea, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, un joven llamado Saulo, sabemos que es Pablo. Pablo ayudaba con la ropa de aquellos que querían apedrear a Esteban. Saulo, perdón, era tan celoso de la ley que decía a los que estaban ahí para apedrearlo, decía, ¿sabe qué? Déjame que sus túnicas, porque las túnicas tenían la manga muy larga y estorbaban en el momento de apedrear. Y Saulo decía, para que le den con ganas, para que maten a ese hereje, déjame que tus túnicas, para que puedan con ganas e com liberdade de movimento apedrear. Aí estava Saulo, vendo como lapidavam ao primeiro mártir da igreja, a Esteban. Ok, vamos outra vez. Então eles, dando grandes vozes, se taparam os ouvidos e arremeteram a una contra ele, e echando-lhe fora da cidade, le apedrearam, e os testigos puseram suas roupas a los pés de um jovem que se chamava Saulo. E apedrearam a Esteban, mientras ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recibe mi espírito. E posto de rodillas, clamou a gran voz, Senhor, não lhes tomes em conta este pecado. E havendo dicho isto, dormiu. El mesmo Pablo dizia, el cristiano não morre, el cristiano duerme, porque cierra los ojos aqui e los abre allá, en la presencia del Señor. Por eso menciona Lucas en Hechos de que Esteban dormió. Esteban fue el primer mártir de la iglesia y después otros le siguieron. El mismo Pablo le siguió. Y es entonces que uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo esos cristianos pudieron ser martirizados por su fe y trascender de manera tan clara el dolor físico? Porque sim, passaram por dolor físico. E como? Como puderam estar cantando himnos? Como puderam estar alabando a Deus? Como puderam perdonar a seus torturadores? Estevão dijo, Senhor, não les tome em conta isso. O mesmo Cristo, anos antes, clavado na cruz, o primeiro que dijo foi, Padre, perdónalos porque não sabem o que fazem. Como é possível que alguém possa fazer algo assim? Bueno, primeiro, porque viram a riqueza de compartilhar a participação de sofrimentos de Cristo, fazendo o mesmo que Cristo havia hecho, falando com a verdade e predicando a palavra. Segundo, porque eles conheciam a natureza do sofrimento bajo o peso da glória de Deus, sabiam por que estavam sofrendo. E terceiro, porque o Espírito de Deus los levantou mais allá do dolor físico. E esses são os héroes que nos vão receber se somos fieles a Deus no céu. Hasta esse momento, isso é o que estamos vendo nessa predicação. Espere o sofrimento, porque algumas vezes é inevitável. Depois, regocíjate no sofrimento, aunque parece lógico, pero sí se pode, se está sofrendo a causa de Cristo. Ponto número 3. Tome nota, por favor. Evalue o sofrimento. Deves perguntar-te, por que estou sofrendo? Qual é a razão de meu sofrimento? Tens que evaluar tu próprio sofrimento. 1 de Pedro 4:15, seguimos em 1 de Pedro 4, esse é o passagem bíblico desta tarde. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. A palavra diz assim, assim que ninguno de vosotros padezca como homicida, ou ladrão, ou malhechor, ou por entremeter-se em lo ajeno. É passagem muito raro, verdade? Pero tem sua lógica nesse contexto. Há quatro maldades, digamos assim, mencionadas aqui, que são típicas de um estilo de vida não regenerado, de um estilo de vida não cristiano.
y si alguien las comete, tendrá que sufrir las consecuencias sin derecho a reclamar. Son situaciones que la persona busca. Un cristiano no hace eso. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Son situaciones que la propia persona ha buscado y tiene que sufrir las consecuencias, de modo, sin reclamar. Es curioso porque las tres primeras son claras. Homicida, ladrón, malhechor. Queda claro lo que son, ¿verdad? Lo que hacen. Y Pedro dice al final, o por entremeterse en lo ajeno. Y ahí se complica un poco, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entremeterse en lo ajeno. Estamos en México. Algunas personas aquí dicen entremeterse en lo ajeno significa un metiche. Un metiche, alguien que se metió sin ser llamado. Otros dicen que se trata de alguien que se mete en problemas. La frase en griego, esa frase, entremeterse en lo ajeno, la frase en griego es alotriopiskopos episcoposises. Una frase complicada, pero su original griego es este. Alotriopiskopos episcoposises. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Significa literalmente, no te metas en lo que no te compete y no motives a otros a que se metan en que no les compete. Significa no te metas y no motives a otros a que se metan. No lo hagas. Que cada quien haga lo que tenga que hacer. Cuida tu vida, cuida tus negocios, cuida tu asunto. Cumplan con su trabajo. Aléjense de otros asuntos. De lo contrario, van a sufrir. Lleve una vida tranquila, exalten a Jesucristo, prediquen la palabra y no se metan en lo que no deben. Porque hay personas que se meten por chismosos, yo no sé. Pero hay personas más maliciosas que motivan a otros a que se metan y después les preguntan, ¿cómo te fue? Es lo que decía Pedro aquí. No se metan. No se metan en lo que no les compete. Sí, en algún término, en alguna definición se puede decir, no se, perdón por la palabra, pero no sean metiches. Cuiden sus vidas, no se metan donde no fueron invitados. Pedro está diciendo, mira, así de sencillo, mira, si sufres como homicida y el gobierno viene y te castiga, si sufres como ladrón y el gobierno viene y te sentencia, si sufres como algún tipo de malhechor involucrándote en acción criminal y el gobierno te mete en la cárcel, o si te has convertido en alguien que causa problemas por meterte donde no eres llamado, entonces avergüénzate de esto, pero no reclames, tú te lo buscaste. Es lo que decía Pedro, tú te lo buscaste. Porque parece que hay personas que cometen tonterías, que pecan y todavía piden protección de Dios. Eso es ilógico. Nunca va a suceder. Porque Dios no nos puede dar un premio por ser malos. Dios no nos puede dar un galardón por ser homicidas, ladrones, malhechores, y por meternos en cosas que no tenemos que meternos. Cristo no puede darnos un premio por eso, ¿verdad? Sería ilógico. Y no lo hace. Tú te lo buscaste, dice la palabra, pues aguántate. Debes hacer un inventario. Hermano, hermana, amigo y amiga de gracia y paz, debes hacer un inventario y debes preguntar, ¿por qué estoy sufriendo eso? Esa pregunta del inicio evalúa tu sufrimiento. ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué estoy sufriendo? Primera de Pedro 4:16, seguimos, dice así, pero si alguno padece como cristiano, Pedro hace esa aclaración importantísima, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La implicación aquí es esta, miren, si sufres mientras cumples con tu trabajo, viviendo una vida tranquila y en paz, honrando a Jesucristo, siendo el mejor ciudadano que pueda ser y proclamando fielmente el Evangelio de Cristo, entonces Dios te ayudará en tu sufrimiento y te sacará adelante. Triunfarás donde otros han fracasado, pero si es por Cristo.
Si es por ti mismo, estás en problemas. 1 de Pedro 4, y seguimos, ¿verdad? 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es un versículo interesante, ¿verdad? Son dos versículos muy interesantes. El concepto es muy interesante. Y lo han malinterpretado desde que la iglesia fue fundada hace 2000 años. Hemos escuchado muchas predicaciones que empiezan así. El juicio empezará por la casa de Dios. Y cuando pensamos en juicio, pensamos en fuego del infierno, en destrucción. No es así. Es un versículo interesante, pero mal interpretado y mal predicado en los últimos 2000 años. Habla de un juicio. Habla de un juicio. La pregunta es, ¿qué significa la palabra juicio? Yo sé que hay personas que estudiaron Derecho que me están viendo. Yo no estudié Derecho. Esa no fue mi carrera. Yo nunca estudié Derecho. Conozco abogados, abogadas. De hecho, en la iglesia tenemos hermanos y hermanas que son abogados y abogadas y saben de eso, claro, mucho mejor que yo. ¿Qué significa la palabra juicio? El término juicio proviene del latín iudicim. Iudicim. Y se trata de la facultad que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, concluyendo en un dictamen. Ese es un juicio. Palabras muy llanas, yo sé que hay mucho más profundidad en la definición, pero dejemos así para el concepto que estamos estudiando. Significa entonces que Dios, el juez justo, evaluará las acciones de todos, tuyas y mías, de todos, empezando por su iglesia, para determinar si lo que estamos pasando y sufriendo es por su causa o no. Por eso dice, el juicio empezará por la casa de Dios. El cristiano que sufre, ¿por qué está sufriendo? Dios lo va a evaluar. Si el cristiano está sufriendo por causa de él, de predicar su palabra, de hacer lo correcto, tranquilízate, Él te va a ayudar. Pero si el cristiano está sufriendo por sus pecados, por un corazón lleno de basura, prepárate, estás solo en eso. Es lo que dice el versículo. El juicio empezará por la causa de Dios, por la casa de Dios, perdón. Si defendemos su causa, seguiremos adelante, si no, no hay cómo. Cristo va a determinar por qué sufre el cristiano que está en su casa. Pedro hace una pregunta muy profunda. Si Dios juzgará a los que lo aman, ¿cómo será entonces el juicio de aquellos que lo rechazan? Eso es tremendo, eso es poderoso. Hay muchos cristianos que reclaman sobre cómo les va bien a sus vecinos, amigos y familiares que no son cristianos. Hemos escuchado eso muchas veces. Reclaman cómo les va bien a sus vecinos, amigos y familiares que no son cristianos, mientras que para ellos todo es difícil. Reclaman que los impíos tienen mejores carros, ganan más dinero y tienen mejores casas, mientras ellos ni carro tienen, ganan poco y siguen pagando renta porque no tienen casa propia. No quiero que me malinterprete, por favor. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero si tu idea, escuche eso, cristiano y cristiana, si tu idea del amor de Dios se basa en cosas materiales, es porque no estás preparado todavía para tenerlas. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta del cristiano al sufrimiento? Es lo que estamos viendo en esta tarde. Espere el sufrimiento, porque a veces es inevitable. Regocíjate en el sufrimiento si es a causa de Cristo. Evalúe el sufrimiento. ¿Por qué estás pasando por eso? Hay una razón, hay una respuesta. Y en cuarto lugar, encomiéndense a sí mismos a Dios. Encomiéndate a Dios.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, la palabra dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomiéndate a Él. La frase de modo está ahí debido a la perspectiva correcta del sufrimiento que acabas de adquirir. O sea, ahora sabes por qué estás sufriendo y por qué no debes de sufrir. Por eso de modo. O sea, después de todo lo que hemos visto, habla Pedro. La palabra encomienden en griego es paradishmi. Parece hebreo, pero no, es griego. Encomiende es paradishmi. Y es un término bancario. Significa depósito. Depósito de una cuenta. Significa depositar para guardar. En otras palabras, entrega tu sufrimiento a Dios. Deposítalo en Él. Y Él cuidará de ti. Confía en Él, pues Él suplirá todo lo que te haga falta. Él suplirá todo lo que nos haga falta. Y ese versículo termina con y hagan el bien. Es una recomendación pastoral. Pórtense bien. Hagan el bien. Para decirlo de otra manera, mientras que hacemos el bien, enfrenten lo que venga y encomiéndense a Dios. Con obediencia, compromiso y fidelidad. Simplemente sigan siendo cristianos y actúen como cristianos que son. Es la recomendación del apóstol Pedro. Las personas que me conocen, las personas que están en Gracia y Paz, saben que siempre tengo y cuento muchas historias, verdaderas por supuesto. Algunas pasaron conmigo, otras con personas que conozco. Para ilustrar, no es meter la historia ahí fuera de un contexto. Hay un momento de sermón en que esa historia encaja. Y es lo mismo en ese momento. Quiero terminar con una historia. Geoffrey Bull fue un misionero cristiano que a sus 30 años de edad había estado los últimos 6 años en la cárcel comunista en China por predicar la palabra. Gran parte de su condena fue en confinamiento solitario. Solitário. Ele havia sido ameaçado, estava quase morrendo de hambre, havia sido golpeado, todos os dias o torturavam, todos os dias usavam técnicas de lavado de cerebro, todos os dias, por 6 anos, todos os dias. E aparte de orar todos os dias, lo que le mantenía cuerdo foi que ele hizo um estudio de la raza de ratas que había en su calabozo con él. Y eran 6. Llegó a determinar, debido a su estudio, que habitaban en su calabozo con él, cohabitaban con él ahí, 6 razas de ratas. Fue la manera que encontró, claro, aparte de orar, de mantener el cerebro cuerdo. Muchos no aguantaron, pero él sí, dando a su cerebro algo en que pensar. Pero en medio de todo esto, en medio de todo el sufrimiento, por 6 años, ele compôs um poema. Ele escreveu um poema. E foi sua oração em meio do sofrimento. O poema é este. Eu lo vou ler. Não permitas, querido Deus, que tu rostro se oscureça, ni el sentido de ti parta. Não permitas, Senhor, que mi espíritu se adormezca mediante la sociedad o el sufrimiento. No permitas que la memoria de tu palabra se desvanezca desde mi corazón en medio de la oscuridad del calabozo. No permitas que mi corazón sucumba ante la duda y guarda mis ojos de lágrimas. No permitas que la distancia se meta conforme los meses y los años se incrementan. No permitas que la oscuridad me envuelva. No permitas que yo pierda tu paz. No permitas que la presión del enemigo aplaste mi amor hacia ti. No permitas que el cansancio y el dolor eclipse tu victoria, porque vendrá.
porque tu gozo es mi gozo y mi esperanza tu día, y tu reino vendrá. Dios de gracia, tu reino nunca terminará. Amén. 6 años en un calabozo, 6 años siendo torturado, no era día sí y día no, todos los días, casi muriendo de hambre. Le daban a Geoffrey Bull a la semana un plato, un cuenco, con agua y una papa. Era todo lo que él tenía una vez a la semana, por 6 años. La cárcel fue cerrada, pero Geoffrey estaba en un calabozo bajo, claro, bajo la estructura principal del edificio. Cuando cerraron la cárcel y se iban, claro, la cárcel no fue cerrada por los militares de ahí, la ONU la cerró por acusaciones. Bueno, fue un proceso muy largo, pero lograron. La cárcel no era nada humanitaria. Y China estuvo de acuerdo en cerrar esa cárcel porque era un absurdo. Cuando la comisión que cerró la cárcel se alejaba de ahí, alguien en el carro se acordó, oye, me parece que todavía queda alguien ahí adentro, porque escuché cantos. Escuché a alguien que cantaba mientras yo cerraba el primer piso. Buscaron la lista y no había nadie en la lista que no estuviera ya fuera de ahí o muerto. Pero esa persona insistía, no, yo escuché a alguien cantando. Eso en el carro saliendo de la cárcel. Cerraron todo y lo dejaron ahí. Y entonces otra persona en el mismo vehículo dijo, yo pensé que estaba alucinando, que solo yo había escuchado, pero sí, yo escuché a alguien cantando. Y claro, siempre hay alguien, ¿no? Y dice, ¿no será un fantasma? ¿No será una alma en pena que quedó ahí? Bueno, por las dudas, si era alma o no, si era fantasma o no, regresaron porque nadie quería estar con eso en la conciencia. Los carros dieron media vuelta, regresaron, abrieron las cadenas, los candados, se metieron, checaron el plan del edificio, no había un calabozo. Preguntaron a un preso que habían rescatado de ahí en ese momento, él dijo, sí, si hay algo más. Hay una construcción subterránea, es el calabozo. Pues bajaron y ahí encontraron a Geoffrey Bull cantando al Señor. Fue lo que escucharon, alabando al Señor en medio del sufrimiento. Y por eso lo sacaron y lo rescataron. Quiero decirte algo, Geoffrey sigue vivo, sigue predicando la palabra, está completamente saludable, no le quedó ni una secuela de los 6 años miserables que pasó de sufrimiento, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él, así como está en ti y está en mí. Cierren sus ojos, oremos. Amado Señor y Salvador, en esta tarde reafirmamos el compromiso que tenemos contigo, Señor. Si vamos a sufrir, es por predicar tu palabra. Si vamos a sufrir, es por hacer las cosas correctamente, Señor. Si vamos a sufrir, es por alabar públicamente tu nombre, Señor Jesús. Y tú nos vas a ayudar. Sea lo que sea por lo que esté pasando mi hermano, mi hermana, mi amiga y mi amiga, Señor, ayúdalos, por favor, a que salgan adelante en todo eso. Claro que hay un aislamiento social, pero hay una cercanía espiritual, Señor. Todos hemos sufrido de alguna otra manera ese confinamiento. Pero si algo bueno podemos rescatar de todo ello, Señor, es que las familias se conocieron mejor, porque era muy común una casa donde vivían 4 o 5 personas y cada quien vivía en su mundo. Pero después ya de esos días y meses, 2 meses de confinamiento, Señor, se han acercado más. Están orando unos por otros. Han entendido, Señor, que el deseo de servirte va más allá del sufrimiento humano. Personas que han dicho, quiero ir a la iglesia, ahora sí, de verdad. Personas que están reaccionando ante esta pandemia de manera positiva, Señor, y quieren regresar a tus pies, Jesús. O, por primera vez,
quieren ir a una iglesia evangélica donde tu nombre es levantado, no el nombre del hombre, tu nombre, Señor. Por lo tanto, hay algo bueno en todo ello, Señor. Ya se acerca el día en que abriremos el templo otra vez. Y queremos hacer un culto de acción de gracias, Señor. Un solo servicio. En el primer domingo que podamos abrir el templo otra vez. Y ahí estaremos todos, Padre. Mientras tanto, cuídanos y protégenos, porque yo sé que así será, Padre. Y así ha sido. Muchas gracias por estar con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queda la invitación. Cuando abramos las puertas del templo otra vez, eres nuestro invitado para ese culto, ese mega culto de acción de gracias. Todavía no. Todavía faltan algún tiempo, algunos días, pero avisaremos con anticipación el día en que lo hagamos. Y en el día en que abramos la iglesia, seguiremos con medidas de sana distancia. Las sillas estarán un poco más lejos una de la otra. Claro, aquí tengo una lista de lo que está Gobernación hablando. Van a venir a Gracia y Paz cuando abramos, no el próximo domingo, no. Le vamos a avisar. Pero el día en que abramos el templo otra vez, tienes que venir con tu cubreboca, con tu careta, si la tienes. El cubreboca es obligatorio ya. La sana distancia, el gel antibacterial tendremos aquí a disposición. Claro, eso no es, repito, eso no es para ahora, pero ya le estoy avisando. Tendremos en la entrada termómetros para medir tu temperatura. Si tienes 38, desgraciadamente no vas a poder entrar. Es una regla gubernamental. Vamos a tener charolas preparadas para eso con líquidos que maten el virus que esté porventura ahí en tus zapatos. O sea, vamos a proveer todo lo instrumental para que podamos regresar en seguridad, pero ayúdanos a hacerlo, por favor. No es por ahora, no es el próximo domingo, pero cuando suceda, daremos las normativas una vez más. Por lo pronto, nos vemos el próximo jueves a las 7 para el siguiente mensaje bíblico. Y claro, todas las noches a las 10, oren por favor con sus familiares, intercedan por México, intercedan para que esa pandemia ya quede atrás. Sabemos que se maneja la expresión nueva realidad, pero hay una sola realidad y la realidad es que estamos en Cristo. Tomamos los cuidados pertinentes, por supuesto que sí. Tomaremos los cuidados que el gobierno nos pide, pero sin olvidar que Cristo nos cuida y Cristo nos ama. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.